Buenas noches, saludos y bienvenidos a la entrevista en Canal 6 de Televisión. Y hoy saludamos al portavoz y concejal de Ganar Totana, Pedro José Sánchez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan. Bienvenido. Y bueno, el pasado 30 de mayo el Ayuntamiento pues ya recibía lo que es el informe vinculante del Ministerio de Hacienda sobre el tema del presupuesto prorrogado. No olvidemos que el actual equipo de gobierno está trabajando sobre ese presupuesto prorrogado. Parecía que bueno, se asentaban las bases y se daban a conocer los ajustes que tenían que seguir para la aprobación del presupuesto de 2023. Con todo y con eso, el presupuesto no se ha aprobado. ¿Se ha desechado esa posibilidad o qué ha pasado con esto? Sí, no, en este caso lo que por parte del equipo de gobierno se ha transmitido desde el principio es que se desecha la opción de aprobar un presupuesto para el año 2023, un presupuesto pues que lógicamente llega con un desfase de muchos meses porque está supeditado a ese informe que nos tiene que llegar siempre el Ministerio, que además lo suele hacer por esas fechas, mayo, junio, mes de abril, alguna vez que ha llegado un poco más temprano, y no solo para nosotros, también para ayuntamientos que tienen en esta cuestión un montante económico de deuda bastante importante y por tanto se ven abocados a aprobar su presupuesto en torno al mes de septiembre, mes de octubre. Por ejemplo, un ayuntamiento de aquí de la región, el Ayuntamiento de Murcia, el más grande, lo aprobó en el pasado pleno de octubre. Sin embargo, desde el equipo de gobierno lo que han dicho es que dejarán que se pase este año con el prorrogado de 2022 y ya trabajarán en un presupuesto para el año 2024. Esta intención del presupuesto del año 2024, al final lo que busca es que se apruebe un presupuesto antes de que termine este año 2023 y enviarlo antes del 31 de diciembre al Ministerio para que el Ministerio lo informe de manera ágil y que en el mes de enero o febrero tengamos ese informe que pueda permitir que se ejecute el presupuesto del año 2024. Pero entonces aquí es donde tenemos el riesgo y por lo cual nosotros lanzábamos la pregunta ya en el pleno de octubre, es decir, vamos a entrar al mes de noviembre, en 2 días, desde que se publique por primera vez esta entrevista. En el mismo pleno de octubre todavía no teníamos conocimiento de que se hubiese iniciado ningún trabajo sobre el presupuesto del 24, no se nos ha expuesto nada a los grupos, que lógicamente queremos participar en ese presupuesto y queremos hacer nuestras propuestas, y por eso lanzamos una pregunta al pleno, porque nos queda muy poco tiempo, es decir, nos queda apenas este mes de noviembre y parte del mes de diciembre, que además lo tenemos salpicado de festivo, sobre todo en el inicio del mes y al final del mes, y el presupuesto lo cierto es que tiene que estar aprobado y enviado al Ministerio antes de que termine este año, porque si no, no tendrá sentido lo que quiera hacer el equipo de gobierno, porque si al final pasa este año y no se aprueba el presupuesto del 24, cuando lleguemos al año 2024, entonces tendremos que esperar a ese presupuesto, ese informe que se hace sobre el presupuesto prorrogado del 22, que seguirá siendo el del 22 en el año 24, y tendremos que esperar entonces otros 6 o 7 meses a tener presupuesto. Por eso la premura, nosotros, de lanzar la pregunta en este pleno, porque lógicamente nosotros venimos de ser el gobierno, conocemos las necesidades que tiene el municipio y queremos que el futuro presupuesto, dentro de la fuerza que nosotros tenemos en el pleno, pues tenga una serie de características y de condiciones, ¿no? Que se priorice en la inversión en el servicio de aguas, que se mantenga esa cuota, esa participación que ha ayudado a que el tejido asociativo en Totana florezca en el último año y que se mantengan ciertos servicios que han demostrado ser un éxito. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que estar nosotros. Queda muy poquito tiempo y lo que esperemos es que inicien desde ya, porque tiene que ser un mes de noviembre intenso de trabajo en el presupuesto para que los grupos, y en especial Ganar Totana, que es la segunda fuerza de este municipio, pues hagamos nuestras aportaciones. Claro, porque con un presupuesto prorrogado poco se puede hacer y también poco quedará, ¿no? Bueno, en este caso el presupuesto prorrogado lo que tiene, esto además lo hemos explicado en muchas entrevistas porque hemos estado nosotros en el lado del gobierno, tiene muchas limitaciones. Es decir, lo que el Ministerio te prorroga no son todas las partidas del presupuesto, sino que muchas al final quedan congeladas o quedan en lo que se conoce como remanente de tesorería, ¿no? Ese remanente que cada año pues queda, ¿no? En forma de liquidez. Todo eso es dinero que el ayuntamiento puede decidir con una modificación de crédito si lo dedica a una cosa o a otra. Pero en cualquier caso no conviene trabajar con presupuestos prorrogados, aunque en la situación que ha estado el ayuntamiento hasta ahora pues prácticamente ha sido una obligación, además por recomendaciones de la intervención municipal, porque al final tú en cada año tienes una previsión de ingresos y una previsión de gastos.
Entonces, si tú tienes un presupuesto prorrogado, que al final el presupuesto, sobre todo lo que se refiere a los gastos, y está desfasado respecto al de ingresos, imagínate que en el 24 tú tienes previsto de ingresos 32 millones y de gastos y el prorrogado del 22 es de 30 millones. Pues hay ahí 2 millones de euros que no estás ordenando, que no los puedes ordenar para, yo qué sé, por ejemplo, dotar de más partidas a las inversiones, adaptarte a lo que en este caso te exige el Ministerio de Hacienda, que también es muy importante, y hacer toda esa serie de cuestiones. Por lo tanto, es muy importante que se trabaje siempre sobre un presupuesto base lo más actualizado posible, pero eso sí, un presupuesto que se trabaje y que se adapte a las condiciones que nos impone el Ministerio de Hacienda, porque es el principio fundamental para cumplir con el plan de ajuste. Usted hacía mención antes al Servicio Municipal de Aguas de pasada y precisamente una de las mociones giraba en torno al tema del agua. En el Pleno, lo que iba a ser un debate constructivo se convertía en un cruce de acusaciones entre el actual equipo de gobierno y ustedes, Canal Totana. Negro sobre blanco, sobre el Servicio Municipal de Aguas, se habló de la nula ayuda por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la hora de mejorar lo que es la red de abastecimiento de agua. Por parte de ustedes, el equipo de gobierno les acusó, en este caso aludiendo al anterior alcalde, Juan José Cánovas, ya desaparecido, de que no se había hecho nada en 8 años de gobierno de Canal Totana. Bueno, pero claro, es que en este caso, tú fíjate, una afirmación que diga que en 8 años no se ha hecho nada, en abstracto, muy poca gente en Totana se la puede creer, porque a mí las quejas que más me llegaban como alcalde era pues de las numerosas obras que se hacían por el pueblo, en este caso para cambiar redes de abastecimiento de saneamiento, ¿no? Porque constantemente el servicio iba sacando pequeños contratos para hacer ejecuciones en nudos que estaban perdiendo agua, en zonas donde había fugas, zonas que incluso ha habido calles que hemos detectado que no tenían ni siquiera saneamiento, estaba totalmente podrido. Iba por un caño de tierra que se estaba filtrando las casas, que es el caso de Romualdo López o de Teniente Pérez Redondo, por ejemplo, y entonces llama mucho la atención. Pero es que aparte, estos últimos 8 años partíamos de una situación muy complicada. Y esto que pasó en el Pleno, al final no es más que una estrategia del Partido Popular por intentar que este pueblo olvide lo que pasó en su momento, en sus 12 años de gobierno, y que es la razón por la cual este pueblo se está quedando atrás, con esos 110 millones de euros de deuda, esos 60 millones de euros en convenios urbanísticos que se ingresaron, nadie sabe dónde está el dinero, pero luego resulta que lo hemos tenido que devolver, y entonces hay que poner negro sobre el blanco. Vamos a ver, no se pueden dar lecciones a estos 8 años de gobierno y menos en un tema como el Servicio Municipal de Agua. Lo primero es que este gobierno ha anunciado como un éxito que Mancomunidad de Canales del Taivilla vaya a hacer un depósito en los huertos. Este depósito fue algo que trabajó Juan José durante los últimos 4 años, porque además era una propuesta suya, que él lanzó al Taivilla, no parte del Taivilla hacer ese depósito, una petición expresa del anterior alcalde, bueno, de uno de los anteriores alcaldes, Juan José Cánovas. Entonces, ¿por qué es posible hacer este depósito? Cuando se llega en 2015, se le deben 8 millones de euros al Taivilla. Y no se le deben por casualidad, había sido decisión del Partido Popular dejar de pagar al Taivilla porque usaban ese dinero para que el ayuntamiento tuviera liquidez, porque no cuadraban las cuentas. Es decir, tal era el desastre económico aquí. ¿Tú crees que el Taivilla, con 8 millones de euros de déficit que le debe el ayuntamiento de Totana, va a hacer ninguna inversión en el pueblo? Claro que no. Y se ha tenido que pagar durante los últimos años, que la última remesa se pagó en el 21, para que el Taivilla tuviera deuda cero, o sea, el ayuntamiento con el Taivilla deuda cero y se puedan hacer proyectos y trabajar en proyectos. Y eso lo ha hecho Ganar Totana Izquierda Unida. Pero es que si hablamos luego de gestión de servicios, en 2015 teníamos un rendimiento del 47%, solo en el primer año se aumentó al 53%, en el 2016 a finales, y ahora estamos en un 58-59, gracias a las pequeñas obras que se han hecho. Pero es que el ayuntamiento no puede hacer magia. No tenemos dinero nosotros mismos para asumir los retos del servicio de agua. Y por otra parte, una cosa que ha estado pendiente mucho tiempo, también es el tema de cambiar el tipo de gestión del servicio. Que es cierto que en la anterior legislatura no se planteó esta cuestión, pero también es verdad que la anterior legislatura empezó con unos moldes muy difíciles. Es decir, la anterior legislatura empieza con un bloqueo total al equipo de gobierno en el tema de los sueldos. En el pleno de diciembre se lleva un ajuste de tasas necesario para cumplir el plan de ajuste y la oposición lo tumba. En el año 2020 se lleva una propuesta de presupuesto y la oposición en bloque también la tumba. Es decir, y todo esto mientras estaba sucediendo la pandemia. Empezó la legislatura con una oposición totalmente destructiva
que hacía imposible que pudiéramos pensar en ningún proyecto a largo plazo para el municipio. ¿Qué hicimos entonces? A finales de 2020 se empezó a trabajar en un proyecto piloto que consistía en recoger pues, todas las incidencias de fugas y de fraudes que podía haber en una parte de la red de agua, en la parte de la Ñorica, que engloba pues, toda la pedanía y el polígono. Y a partir del año 2022 ha estado en funcionamiento y se han detectado bastantes cosas. Que por las noches en el polígono industrial se sucedían numerosas fugas por roturas, porque por la noche aumenta la presión en las redes porque no se abren los grifos y entonces en todas las crucetas, por así decirlo, pues ahí se nos escapa el agua. Todo eso se detectó, se instaló también un sistema de telemetría que detecta la presión que tiene nocturna y diurna en la red principal de la Ñorica. También se instalaron algunas válvulas reductoras para evitar que la presión suba mucho en las redes internas y por lo tanto evitar que se rompan por la noche. Y se han estado haciendo muchos trabajos en ese sentido. ¿Qué pedíamos nosotros en el Pleno? Que la Dirección General del Agua, que ha dado muchísimas subvenciones a ayuntamientos menores a 20.000 habitantes para arreglar sus redes de agua, que la dé también a ayuntamientos como el de Totana, que tienen mucha necesidad. Porque estos 8 años no hemos tenido que apañar con lo que teníamos. Aprobó la Asamblea hace muchísimo tiempo un plan plurianual para arreglar las redes en Totana de varios millones de euros y no hemos visto nada de esos millones de euros. Todo lo que hemos tenido ha sido por medios propios. Entonces yo creo que es de todo sentido pedirle al Partido Popular de la región de Murcia, que es el que gobierna, que se impliquen con Totana, porque fue su partido el que nos trajo a esta situación. El partido que ahora mismo gobierna, por lo menos lo único que le pedimos es un poco de vergüenza y que reconozcan las cosas como son, porque la historia no se puede borrar ni la historia se puede tergiversar. No se ha hecho nunca tanto por el servicio de aguas como estos últimos 8 años y parece mentira que quienes firmaron el contrato con Socamé, o sea, con Urbaser, que dejaron que Urbaser destrozara las redes y no hiciera inversiones, que dejaron a deberle 8 millones de euros a Altaivilla, que se han despreocupado estos 8 años de colaborar para que pueda haber una mejor gestión económica en el ayuntamiento, porque ellos como oposición han tenido responsabilidad y parece mentira y muy fuerte que intenten instalar este mensaje. Pero es un mensaje interesado porque, ya lo decían en campaña, la deuda es culpa de todos, lo cual es como decir que el holocausto es culpa también de los judíos por dejarse matar, y lo digo así de fuerte porque es fuerte el mensaje, y todas estas lindezas. Entonces nosotros no podemos permanecer impasibles mientras intentan instalar este mensaje de mentira, y nosotros tenemos que ir con lo que hemos oído siempre, con la verdad por delante y dejando, como decíamos en la nota, negro sobre blanco. Bueno, Canal Totana también ha publicado cifras en las redes sociales que los televidentes que consulten las redes sociales pues ya habrán visto. Usted lo comentaba, más de 8 millones de deuda con el Taivilla, con el Partido Popular al frente del gobierno, más de 6.700.000 euros en sentencias pedidas contra Urbaser, aparte el 53% de pérdidas en la red durante el año 2015 y 12 años de nula inversión. Aparte de eso, ustedes hablan de un ayuntamiento, de un municipio hipotecado hasta el año 2050. Sí, efectivamente, pero bueno, esa fecha es la última fecha con la que conseguimos refinanciar la devolución de los préstamos con el Ministerio de Hacienda. Para los ciudadanos que nos vean, pues saben que toda la deuda municipal, tanto por sentencias con convenios urbanísticos como con entidades bancarias y sentencias con empresas que han reclamado el canon, que es el ejemplo de Urbaser, todo eso se ha reordenado con el Ministerio de Hacienda a través del plan de ajuste para que podamos ir devolviéndolo en plazo a un interés lo más bajo posible, porque es un interés bajo que en este caso el ICO le impone a los ayuntamientos en nuestra situación para que podamos funcionar. Todo eso es lo que se ha hecho estos 8 años. Entonces, en la última negociación se consiguió prorrogar este tema hasta el año 2050. Prorrogarlo no quiere decir que estemos pasando la pelota para adelante, sino que, por ejemplo, el último plazo que teníamos antes de firmar esta última prórroga era hasta el año 2044, eso nos obligaba a pagar pues casi 4 millones de euros al año, a devolver al Ministerio de Hacienda a partir del año que viene, y gracias a prorrogarlo hasta el año 2050, pues la cifra rondará los 3,5 millones de euros, es decir, que 500.000 euros al año sí podrá disponerlo el pueblo de Totana pues para hacer todo lo que tiene que hacer, las inversiones en las calles, en los caminos y todo esto. Aquí es donde tiene que estar la política, aquí es donde tenemos que estar los que gestionamos el ayuntamiento, porque la deuda no va a desaparecer sola, eso lo tenemos claro, y todos tenemos claro que tenemos que ser responsables y consecuentes y que al final la deuda, queramos o no, nadie va a venir a condonárnosla. Es lo que se ha intentado muchas veces, hemos oído muchas veces a los partidos pues, que tienen gobierno en el Estado decirlo,
pero aquí nadie ha puesto 1 euro. Sería genial que alguien nos condonara la deuda, pero tenemos que planificarnos nosotros mismos y, por desgracia, es a los totaneros a los que nos toca hacer el esfuerzo. Empezando por mí, por ti, Juan, y por todos los que nos estarán viendo por las cámaras. Somos los que tenemos, por desgracia, que hacer el esfuerzo y pagar ese orden de unos 100 euros anuales por ciudadano, que son los que van a tener que pagar toda la deuda que se generó en su momento. Es decir, de nuestros impuestos, de todo lo que pagamos los totaneros, 100 euros cada año, contando también a los niños, son los que vamos a tener que poner para asumir la deuda hasta el año 2050. Que alguien haga los cálculos en casa, pero 3,5 millones de euros, casi 35.000 habitantes, es a lo que salimos. Entonces también creo que tenemos que ser un pueblo reflexivo y pensar qué tipo de cosas o de políticas nos han llevado a esto. Y tener también conciencia entonces de quién está defendiendo las cosas como son, quién está defendiendo los intereses generales de Totana y sobre todo como pueblo ser exigentes con nuestros gobernantes, con todos, con nosotros los primeros como grupo del Pleno, pero para que no se repitan las cosas del pasado que nos han traído a esta situación en la que vemos cómo hay un artículo por ahí circulando en redes sociales, cómo otros pueblos avanzan y nosotros pues intentamos avanzar con lo existente. Pues en este punto vamos a hacer una breve pausa, nos quedan muchos temas que tratar a la vuelta de la publicidad. A ustedes también les dejamos tan solo unos minutos y enseguida estamos de vuelta. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas. Sus revisiones de fondo de ojos con diagnóstico médico de una forma cercana y asequible. Pruebas de audición sin compromiso y readaptación de tus aparatos. Con servicio oficial de los mejores fabricantes. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas. Siempre mejorando. Y tras esta breve pausa, como han visto, volvemos con Pedro José Sánchez, portavoz y concejal de Ganar Totana Izquierda Unida. Hemos hablado de la primera parte rápidamente para hacer un resumen del tema de los presupuestos prorrogados con los cuales se está trabajando por parte del equipo de gobierno. Aún no se han aprobado los nuevos presupuestos. Hemos hablado de la nula gestión en el tema del Servicio Municipal de Aguas, de la deuda contraída en la época del Partido Popular. Y ahora pues entramos en la segunda parte. Es la segunda parte que va a tocar diferentes temas también relacionados con el Pleno. Mi obligación es preguntar más que opinar, y eso voy a hacer, ¿no?, sobre la polémica que se ha intentado generar y que está a pie de calle, en boca de todos. Me refiero al nombramiento de las nuevas personas que van a estar al frente del patronato de la Fundación La Santa. ¿Se han querido buscar la polémica donde no la hay desde su punto de vista? Digo, entre el enfrentamiento que tuvo usted con Vox. Absolutamente. De hecho, no puedo entender de ninguna de las maneras lo que sucedió en el pleno pasado. Cuando hay una moción que se hace, porque además en la Junta de Portavoces previa, el propio alcalde, pues todos teníamos conocimiento de que Sebastián Cano, que es nuestro representante, el de Ganar Totana Izquierda Unida en el patronato, lo dejaba. El propio Sebastián nos propuso a una persona que forma parte del grupo que conformamos Ganar Totana, y en este caso pues el alcalde nos pide que le digamos el nombre, y entonces simplemente lo que se lleva es una moción para proponer a esta persona, a la vez que también, que es lo que se suele hacer, se homenajea a la persona saliente, en este caso a Sebastián. No podíamos pensar en ningún momento, porque esto afea totalmente las sesiones, que esa cosa tan simple como es reconocer a una persona que ha estado haciéndolo todo en el patronato de la Santa, implicándose con el camino eulaliense en todas las etapas que se han hecho, preocupándose porque saliera todo bien, pues como patrono que es de la Fundación de la Santa, y de repente se afeara de una manera diciendo algo tan absurdo como que ¿por qué los comunistas están en el patronato de la Santa? Pues muy fácil, porque los comunistas al final, y la historia nos lo demuestra, somos los que más amor hemos demostrado a este pueblo. En todos los sentidos, porque cuando sucedía la corrupción éramos los que estábamos ahí, yo en este caso no, porque era joven, estaba en el instituto, pero estaban ahí denunciando todo lo que nos iba a costar los contratos de la Generala, los contratos de Urbaser, el modelo este de los convenios urbanísticos cuando nos llamaban los amigos de las lagartijas, y pues claro que nos preocupa la Santa, y mucha gente puede ser perfectamente de Izquierda Unida y ser católico. ¿Quién le prohíbe a nadie tener alguna religión? Es que es una cosa totalmente absurda. Por lo tanto, dicen que no hay polémica si Dios no quiere, pero eso es falso, porque uno puede enmarranarlo todo si quiere, como sucedió en el Pleno.
Entonces me parece lamentable porque creo que Vox tendría que aprender, por lo menos aprender mucho de cómo se tienen que llevar las cosas en la sesión del Pleno. Eso para empezar. Son concejales, todos cobramos lo mismo, con lo cual que vayan aprendiendo cómo se tienen que hacer las cosas y el concepto del respeto, sobre todo a personas que han estado trabajando por la Santa. Y lo segundo que tiene que hacer es respetar a Ganar Totana, Izquierda Unida, al Partido Comunista y cualquier otro partido, porque tienen derecho a formar parte de cualquier asociación o de cualquier administración, porque somos, para eso, la segunda fuerza más votada de este pueblo, con 3.800 votos, que no estamos representando a nadie, estamos representando a la segunda fuerza de este pueblo. Entonces, pues nada, yo creo que hay que dejar las polémicas aparte, creo que hay actitudes que caen por su propio peso y que retratan a quienes las protagonizan, más que otra cosa, y desde luego pues sí que aprovecho para reconocer la labor que ha hecho Sebastián, que era de lo que se trataba, porque ha hecho una labor encomiable como patrono de la Santa, y también pues darle la bienvenida a Diego, al nuevo patrono que además va en representación nuestra, y desde luego desearle mucha fortuna y sobre todo muchos aciertos, porque todo lo bueno que le suceda al patronato de la Santa será bueno para el municipio. Poco más que añadir. El resultado queda 6 años sin respuesta por parte de Medio Ambiente ante la inversión de un cactus invasor en la Aceña del Hierro. Son problemas que tienen los vecinos de Totana, de las pedanías, ¿no? Ustedes mantienen contacto con ellos y se interesan, ¿no?, para presentar mociones. Sí, lógicamente, pues como grupo municipal tenemos contacto, aunque este tema que estamos tratando, el del cactus de la Aceña del Hierro, es un tema que ya lleva coleteando muchos años, ¿no? Fue hace 6 años cuando fueron trabajadores de la propia Dirección General de Medio Ambiente los que se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo ahí en el Cabezo Gordo, lo que es Yendo Palama, la Aceña del Hierro, era una invasión de una especie que no es autóctona, que viene de fuera. Al final, pues esto puede suceder de muchas maneras. Alguien se ha comprado un cactus exótico, lo ha puesto en el huerto. Además, ese cactus, si le das, pues prolifera muchísimo y se van los pedazos por ahí y generan raíces. Y eso es lo que ha pasado en la Aceña del Hierro. Entonces, ya desde hace 6 años conocían este tema y además anunciaron que irían estudiándolo, la evolución que tendría el cactus y tomando medidas. Como ha ido sucediendo el tiempo y no hemos visto movimiento y la plaga cada vez es mayor, en el año 2022, hace 1 año y medio, nosotros, que éramos el gobierno, pero también un grupo municipal, presentamos una moción para pedirle a la Dirección General de Medio Ambiente acciones. Es decir, estábamos en contacto con los vecinos, también como gobierno, nos decían pues que el problema persistía. Al final, ya no los vecinos, cualquiera que se pase por la Aceña del Hierro lo ve, porque es que se ve muchísimo cómo ha proliferado ese cactus, y por tanto llevamos esta moción y 1 año y medio después pues tampoco hemos tenido respuesta. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos hablando de una invasión sobre un monte, que un monte, aunque sea un terreno privado, cuando tiene la categoría de monte, todas las acciones que se hagan sobre él necesitan una autorización de medio ambiente. El ayuntamiento no puede hacer nada. El ayuntamiento tampoco tiene medios para combatir ese cactus y mucho peor sabe cómo tiene que hacerlo, porque no es tan fácil como decir, coge una pala y lo remueles todo. Sí, pero si remueles, las esporas vuelan y lo mismo te sale en otro sitio. Entonces tiene que ser la Consejería de Medio Ambiente la que se interese por esa plaga de ese cactus, que además afecta a los animales, afecta también al resto de plantas porque lo invade todo y no les deja espacio, y es un problema bastante grande. Entonces, bueno, lo que esperamos es que desde Medio Ambiente se tomen cartas en el asunto y desde luego pues que el gobierno actual del ayuntamiento sea también reivindicativo con su consejería, porque es lo que se merecen los vecinos. Es decir, aquí no estamos para elucubrar a nadie porque sea de nuestro partido. Aquí tenemos que ser también reivindicativos y estar con los vecinos, que es para lo que estamos en política. Yo esta mañana, miraba las obras del tren de alta velocidad y digo, bueno, llegaremos a montarnos alguna vez en el AVE, pero no voy a ir por ahí. Ahora voy a ir por el tema de cercanías. Sí. Primero las cercanías, por las obras del AVE. Los estudiantes, la gente que se desplaza a Lorca, Murcia, tienen que utilizar el transporte, que muchas veces está colapsado. Y aquí nadie pone solución. Parece que le estamos dando mayor importancia a estas obras faraónicas, que a lo mejor van a traer el progreso, lógicamente, y se van a subir quienes se van a subir. Y estamos olvidando el transporte que utilizamos todos, el transporte más cercano, ¿no? No, pero estamos totalmente de acuerdo, porque además nosotros, como partido, siempre hemos tenido la filosofía de que la alta velocidad
al pueblo de Totana no le iba a suponer ningún beneficio. Realmente nuestro tren siempre ha sido el tren de cercanía y lo que hemos demandado desde siempre, no solo pues aquella lucha en el año 81 cuando se invadió la vía porque querían cerrarla, y menos mal que se luchó porque si no, no hubiese pasado como en Baza, que se hubiese cerrado la vía y no tendríamos tren o no hubiésemos tenido tren los últimos 40 y pico años. Pero al final nuestro tren es el cercanía y lo que tenía que haber llegado preferentemente son inversiones al cercanía. Tenemos la alta velocidad porque el corredor mediterráneo, las inversiones europeas, todo eso lo conocemos, pero la tristeza es que desde el mismo momento que se anunció que se cerraba la cercanía, sin ninguna justificación, porque esto lo denunciaron los sindicatos de comisiones obreras de Renfe, el que se pretendía cerrar el tren cuando desde el principio lo que se decía era que se haría una línea provisional paralela que mantuviera servicio a la vez que se realizaban las obras y sin embargo pues nos dejan sin tren, nos sustituyen el servicio por un servicio de autobuses. Al final es distinto al tren, aunque queramos ver que son plazas parecidas, todo eso, pues ya se dijo incluso en el Pleno, no cubría el 100% de las plazas, sino el 90%. Ya se ha visto que es insuficiente, sobre todo cuando mucha gente se ha acogido a esos abonos de transporte del gobierno. Y lo que está pasando ahora es que en las horas puntas, en los que muchos estudiantes van a Murcia, o muchos trabajadores también, que al final trabajan en Murcia por diversas cuestiones, pues en la propia parada de Totana o en la de Alhama se quedan sin sitio. Porque hay que pensar que tú en el tren te podías montar y si tienes que ir de pie todo el trayecto ibas, pero en el autobús no. Por seguridad, porque el autobús circula por autovía, circula por carretera y tienes que ir con tu cinturón y en tu asiento. Esa otra también esto pues redunda un poco en el colapso de la autovía, no por los propios autobuses, sino porque mucha gente al no tener el tren directamente ni va al autobús, se coge el coche, que es lo que al final hacen muchas personas. Entonces en la moción lo que denunciábamos es que este inicio de curso ya ha habido problemas bastante graves por esto. Muchas personas se han quedado en tierra aquí en Totana o en Alhama o en otros municipios y han tenido que llegar tarde a clase porque han cogido el autobús siguiente, el de una hora después, o han tenido que coger un taxi o han tenido que llamar a un familiar para que los llevara en coche y todo esto sabemos el enorme gasto que supone. Primero, o gasto en tiempo porque pierdes clase o gasto en gasolina y en todos los costes que puede tener un taxi. ¿Qué se ha reclamado en el Pleno? Pues que Renfe tiene que estar atento a estas cosas porque ya han pasado 2 meses, septiembre y octubre, y reforzar el servicio en el mismo momento que se detecta el problema. Porque no es solo la moción que hemos llevado nosotros, es que ha habido quejas de usuarios desde el primer momento a la misma Renfe. Entonces, ¿la solución cuál es? Que pongan un servicio de refuerzo, que ninguna línea se quede con personas en tierra en la estación de tren de Totana ni en ninguna de las líneas que nos conecta con Murcia y con Lorca, la línea de cercanía al fin y al cabo, y que si hay un servicio público que además ahora estamos financiando, porque estamos financiando los billetes de muchas personas jóvenes y todo eso, tiene que funcionar correctamente, porque si dejamos que los servicios públicos mal funcionen, es cuando hacemos que los servicios públicos vayan decayendo y vayan cayendo en el ostracismo, y es lo que no puede ser. Tenemos que tener servicios públicos dignos, que son los que más benefician, sobre todo a la gente trabajadora y a la gente pobre, y en eso es lo que tenemos que trabajar. Y que esto se podría sacar adelante perfectamente, como dice Pedro José, reforzando el servicio, más autobuses. Efectivamente. Un autobús o 2 más en las horas puntas que son 1 o 2 al día y ya está. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo está funcionando el Ayuntamiento de Totana. Ustedes también pedían en una de las mociones, en una de las preguntas, en este caso al equipo de gobierno, sobre todo mayor transparencia en la gestión y mayor agilidad en los trámites. Sí, en este caso, sobre todo nos ceñimos a varias cuestiones, pero para no extenderme mucho voy a poner 2 ejemplos que para mí me parecen especialmente significativos. Nosotros cuando hablamos del tema de que se tenga más en cuenta a los grupos políticos y este tema de la transparencia, es haciendo una comparativa con la anterior legislatura. Es decir, en la anterior legislatura, cuando teníamos que convocar un pleno en una fecha extraña o una junta de portavoces, lo que hacía el alcalde era comunicarlo directamente a los portavoces, es decir, hay que hacer una junta de portavoces pronto, estamos barajando esas fechas, decidme si os viene bien o os viene mal, y entonces decidimos. Actualmente no hay nada de eso, o sea, en las últimas 2 juntas de portavoces nos han llegado con un día de antelación. Es decir, un miércoles nos llega la carta y el jueves tenemos que estar ahí en la junta. Es decir, son cosas que realmente se ha notado mucho el cambio. Y luego hay gestiones que se hacen desde el ayuntamiento
que no se da audiencia a los grupos. Y no estamos hablando de cosas del día a día, que es normal que al final no se anuncien ni por redes ni por nada. Estamos hablando de cuestiones realmente serias y fundamentales. Y me voy a detener en una en concreto, porque además sobre esta cuestión hubo bastantes acusaciones cruzadas a Ganar Totana e Izquierda Unida en su momento. Y sin embargo, pues por desgracia, lo que nos ha demostrado el tiempo es que quienes teníamos razón en decir que el peligro estaba por otro lado, éramos nosotros. Y voy a hablar de la subvención del 2% cultural. El 2% cultural, que antes era el 1,5%, son unas subvenciones que hacía ya muchísimos años que no salían, o sea que directamente el Ministerio no las convocaba. De hecho, toda la legislatura pasada no las convocó ni una sola vez, aunque en todos los presupuestos se ha encajado siempre una partida para el 1,5% cultural. Esa partida al final, en el mes de junio, viendo que no sale la convocatoria, se destina a otra cosa, pero por agilidad, pues no convocar un pleno porque el crédito estaba. Y en el mes de julio, que ya estamos nosotros fuera del gobierno, se anuncia esta convocatoria. Y dan hasta mediados de este mes de octubre para enviar un proyecto. Un proyecto pues que sabemos que si el ayuntamiento dispone de, o sea, te cubren un 80%, si el ayuntamiento dispone de 150.000 euros, que es lo que se decidió en los anteriores presupuestos, pues podría ser un presupuesto de alrededor de 600.000 euros o algo así. Entonces, lo primero que vemos ya en el mes de septiembre son notas de prensa que dicen que el anterior alcalde ha puesto en peligro una subvención. El equipo de gobierno replica el mensaje que dice esta nota porque no viene de su partido. Y entonces, en general, la idea que intentan vender es que, que por culpa de los anteriores vamos a perder la subvención, porque no está el dinero. Y nosotros tenemos que salir y decir, vamos a ver, señores, hagan ustedes una modificación de crédito. Si el dinero del ayuntamiento es el mismo, si lo cojo de esta caja o lo cojo de esta caja. Si usted hace una modificación, tiene el dinero y ya está. Pero entonces había una serie de cuestiones, Juan, porque vamos a ver. Esta nota sale a mitad de septiembre. Entonces nosotros empezamos a hacernos preguntas, es decir, ¿es posible que se hayan dado cuenta en septiembre de una cosa que ha salido en julio? Y que nos quede un solo mes para pedir la subvención. Por eso en el pleno de septiembre hicimos varias preguntas. Lo primero, ¿cuál era el proyecto que se iba a llevar a esa subvención? Si los grupos políticos íbamos a poder tener acceso o se nos iba a pasar ese proyecto, decir más o menos en qué consistía. Y la tercera pregunta era si ese proyecto al final era el mismo proyecto que se presentó hace unos meses a otras subvenciones, que eran las subvenciones para bienes de interés cultural que vienen de los fondos europeos, donde se presentó un proyecto para la Bastida. La respuesta que se nos dio no tenía nada que ver con las preguntas, se nos dijo algo así como que el crédito estaba y ahora las subvenciones iban a funcionar mejor, pero no sabemos nada. Es decir, entonces tenemos un proyecto que no sabíamos cuál era, que se ha entregado, o sea, que se ha enviado sin saber qué proyecto es, porque no se ha dado audiencia a los grupos políticos. Yo quiero recordar que en la subvención de los bienes de interés cultural, en la subvención del PIRES para la Casa del General Aznar, siempre se había celebrado una junta de portavoces para decir, vamos a decidir qué proyecto presentamos. Nuestra propuesta es esta, ¿os parece bien? Sí, venga, pues la Casa del General Aznar y hacemos esto. La del BIC, hubo hasta una moción que presentó el Partido Socialista en la anterior legislatura. Se hizo una junta. Oye, ¿qué proyecto decimos? Este, venga, pues vamos con este. Y ahora una cosa tan importante como el 2% cultural se hace a espaldas de la oposición. Pero es que, haciéndose a espaldas, cuando nosotros vemos la resolución de alcaldía, automáticamente pedimos que se nos, o sea, por registro electrónico, que se nos pase el proyecto. Nos han pasado el proyecto tal como establece por obligación la ley, porque somos un grupo de la oposición y tenemos derecho a la información. Y efectivamente resulta que el proyecto que se ha enviado al 2% cultural es exactamente el mismo proyecto, modificando el presupuesto que nosotros presentamos para la subvención de bienes de interés cultural. Es decir, que muchas lecciones a Ganar Totana, pero en 3 meses que han tenido para preparar la convocatoria, lo único que han podido hacer es presentar un proyecto que ya dejamos nosotros hecho. Entonces me pregunto qué han hecho esos 3 meses. Aparte de buscar cómo dar lecciones a Ganar Totana e Izquierda Unida, mientras resulta que ellos ni han dado audiencia a los grupos. Y no lo han hecho porque se han dado cuenta tarde del proyecto. Porque sabían que si la daban nosotros íbamos a decir, oye, este proyecto es el mismo que teníamos, pero con menos presupuesto, recortado y modificado 2 cosas. Y resulta que han hecho eso. Entonces, ese es el ejemplo de cómo está funcionando el ayuntamiento. Pero es que además hay un peligro ahora con esto, que era la razón por la que nosotros decíamos, cuidado con presentar el mismo proyecto. Porque los fondos europeos, una condición que tienen, que además es una condición total, no se puede modificar,
es que si tú subvencionas algo con fondos europeos, no puedes recibir más subvenciones, y menos, o sea, para la misma cosa, ni el mismo recinto. Entonces, Juan, tú imagínate que el día de mañana, que esperemos, porque tiene que ser así, nos dan la subvención de bienes de interés cultural y nos dan la subvención del 2% cultural. ¿A cuál renuncia el ayuntamiento? ¿A los 600.000 euros del gobierno de España o al 1,5 millones que nos viene de Europa? Entonces la pregunta sería, ¿por qué hemos tenido que renunciar a nada? ¿Por qué no se ha presentado otro proyecto al 2% cultural? ¿Por qué desde el primer momento que se tiene constancia de eso no se coge el teléfono, se reúne a los grupos? Esta información que yo doy esta noche la damos nosotros al equipo de gobierno y decimos, oye, vamos a coger otra cosa, que está esta posibilidad. Entonces, pueden pasar dos cosas. Que nos den las dos subvenciones y tengamos que renunciar a una y por lo tanto ya sería muy grave, o que nos den solo una de las subvenciones y al final se financie el proyecto, o que no nos den ninguna. Y la tercera pregunta sería por qué se presenta el mismo proyecto. ¿Y esto es así? Pues es que esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cómo se da lugar a no consultar a la oposición, a presentar el mismo proyecto pero con menos presupuesto? El proyecto original pues era una subvención más ambiciosa. ¿Por qué se da lugar a estas cosas? Es decir, y menos, es que lo sorprendente no es ya que se dé lugar, que es grave, y para eso tenemos que estar la oposición denunciándolo, sino que encima de todo se nos intente dar lecciones. Es que es un poco absurdo. Yo, de verdad que a veces me lo tomo un poco de chiste, pero es un asunto muy grave. Una última cuestión, porque estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría tocarla porque esto es importante, y aunque sea brevemente, es el tema del borrador de la ordenanza de ganadería, que supone un peligro, ustedes denuncian, para los vecinos. Ustedes piden que se regulen las distancias entre las granjas. Efectivamente. Esto, sobre todo en las pedanías. Sí, al final en las pedanías, porque en el casco urbano no se puede poner. No se le ocurre abrir una granja. Vamos. No, y si se le ocurre, pues no puede. Eso que lo sepa desde aquí ya desde el principio. Pero esto parecía que estaba claro, ¿no? Con el anterior equipo de gobierno, por lo menos ustedes decían que esto había que controlar un poco el tema. Parecía. Es que aquí volvemos a la segunda cosa sorprendente que hace este equipo de gobierno. Vamos a ver. En la anterior legislatura, más o menos por estas fechas, hay un escrito que se presenta al ayuntamiento que traigo aquí esta noche, que va firmado por más de 200 personas, de 200 vecinos. Y en este escrito le piden al ayuntamiento lo siguiente. Los vecinos del Reguero hemos tenido conocimiento a través de los medios de algunos proyectos que hay en boga sobre macrogranjas. Este modelo de ganadería no sostenible apenas genera puestos de trabajo y queremos que se contribuya a la repoblación de la llamada España vaciada, que difícilmente podrá darse en las zonas rurales si permitimos que este tipo de instalaciones se sigan estableciendo cerca de nosotros, de nuestras casas. Entonces pedían tres cosas: que se tenga en cuenta esta petición por parte del ayuntamiento, que el ayuntamiento de Totana promoviera una ordenanza más restrictiva para estas instalaciones y tercero, que se informara a los vecinos de la entrada y del desarrollo de estos expedientes. Desde ese momento, lo que se hace desde el equipo de gobierno en la anterior legislatura es coger la ordenanza que ya existía, la ordenanza de actividades molestas, y se estudia a nivel técnico de urbanismo, es decir, vamos a ver qué cosas contiene esto, qué hay que cambiar o qué cosas hay que hacer, teniendo en cuenta que los vecinos lo que estaban pidiendo era mayor distancia a las viviendas. Entonces ahí en esa ordenanza se ve que las distancias casco urbano ya están más que reguladas y se ven además varias cuestiones, porque esto coincide con el momento en el que desde urbanismo se empiezan a hacer los trámites para que las ganaderías que tienen el REGA pero no la licencia de actividad aquí en Totana pudieran tener la licencia de actividad. Entonces se prepara un borrador de ordenanza que lo que pretende son dos cosas. Es decir, ese borrador de ordenanza lo que quiere es que todas las ganaderías que ya tengamos en Totana, es decir, las instalaciones que ya están hechas, que está ahí el ganado y todo eso, que no tenga licencia de actividad, a través de esta ordenanza, a través de una disposición adicional, pudiera legalizar su actividad. Oye, el ayuntamiento, si tú tienes tu REGA, te puede dar la licencia de actividad, sea provisional o definitiva, dependiendo en el régimen en el que esté y el tipo de suelo en el que esté. Y a su vez, lo que va a hacer esta ordenanza es regular la distancia a las viviendas de las instalaciones nuevas. Es decir, estamos hablando de un terreno que ahora mismo no haya nada. Alguien llega, por ejemplo, un inversor de Cartagena y dice: voy a comprar un terreno, voy a poner aquí 6.000 cabezas de ganado, pongo a 2 personas ahí a trabajar que no tienen ni que ser de Totana y lo voy a poner a 50 metros de una vivienda de toda la vida de Reguero. Entonces el vecino, ¿qué? Dice: oye, esto no podemos permitir que estas cosas pasen, que tiene que haber una cierta distancia porque eso entonces hace un ambiente irrespirable. Se prepara borrador de ordenanza, los técnicos municipales lo preparan
sin incluir la distancia de las viviendas. Y después de eso hay una reunión en el Raiguero, en el que voy yo como alcalde, entonces explico la situación, entonces lo que se hace es establecer más o menos una distancia equilibrada, así un poco orientativa entre los vecinos. Ahora había vecinos que pedían mucha distancia, nosotros les decíamos que tenía que ser un poco menos y llegamos a un punto de encuentro más o menos entre los 200 metros a vivienda o algo así. Con eso se prepara otro borrador de ordenanza diciendo que vamos a regularla a 200 metros y hay una junta de portavoces en la que esto se comenta, es decir, oye, vamos a coger esta ordenanza, la vamos a modificar y queremos conseguir dos cosas: poner más restricciones a la cercanía a viviendas de las nuevas instalaciones y todas las instalaciones que estén ya hechas, pues le damos la licencia de actividad. ¿Qué pasa? Que sin dar audiencia a los grupos políticos, sin dar audiencia de nada, el PP trae al pleno de octubre, pero lo tumbamos nosotros en comisión informativa, después de 5 meses, el mismo borrador que teníamos nosotros, pero sin distancia a las viviendas. Y esto no puede ser. Si los vecinos han pedido que haya más distancia a las viviendas, tendrá que haber más distancia a las viviendas. Y así se tendrá que aprobar la ordenanza y así durante este mes se lo explicaremos a los vecinos y espero que el equipo de gobierno haga esas mesas de trabajo con los grupos políticos que no ha hecho previamente, porque si seguimos de esta manera nosotros tendremos que denunciar todo lo que está mal porque se está actuando en espalda de los vecinos. Y si no llegamos nosotros a tumbar esta ordenanza, los vecinos cuando se hubieran encontrado este borrador, pues habrían pensado, entonces 200 firmas que presentamos, ¿para qué? Si luego llega el gobernante de turno y pasa de nosotros. Seguiremos la información. Como digo, hasta aquí. Hasta aquí estábamos fuera de tiempo, pero no quería tocar este tema. Seguiremos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo. Pedro José Sánchez, un placer. Un placer, como siempre, gracias. Juan. Gracias. Eran las palabras de Pedro José Sánchez, portavoz y concejal de Canal Totana. Gracias. Hasta aquí la entrevista en Canal 6. Buenas noches.